Estamos en el capítulo 2 de la primera temporada de la serie que estudia el Evangelio de Lucas. Como ya les compartimos, en cada temporada vamos a dedicar un capítulo a cada uno de los integrantes o de los elementos que integran el Evangelio: Dios, el hombre, Satanás y la historia. En el primer capítulo de esta primera temporada hablamos de Dios, que es un ser personal y relacional. En el segundo capítulo, hoy vamos a estar hablando del hombre, y la declaración que guía a este capítulo es la siguiente: el hombre perdió su estatus de hijo de Dios producto de su rebeldía, y solamente por medio del Evangelio de Jesucristo puede recuperar ese estatus. Vamos a ver un poco lo que significa, en primer lugar, esta primera parte de la declaración: el hombre perdió su estatus de hijo de Dios por su rebeldía. Vamos a enfocarnos en Lucas capítulo 3, porque allí aparece una genealogía que casi siempre se pasa por alto. Termina este capítulo Lucas hablando de la genealogía de Jesús. Comienza esa genealogía diciendo Jesús, hijo de Dios, y termina esa genealogía diciendo Adán, hijo de Dios. Y esto, como ya dije, es un detalle que suele pasarse por alto, pero que es muy importante para la comprensión del Evangelio. Muchas personas podrían asumir que debido a que nosotros somos hijos de Adán, y ya que Adán fue hijo de Dios, ergo, entonces todos los hombres somos hijos de Dios. Muchos dan por sentado esto. Incluso puedes preguntarle a algunos a tus amigos que ni siquiera son cristianos, que ni siquiera son religiosos. Dicen: no, yo soy hijo de Dios, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Y eso nos da derecho incluso a clamar a Dios y ser escuchados, porque todo el mundo tiene libertad de clamar a Dios. Sin embargo, la Biblia fue escrita en gran medida para aclarar este error. Toda la narrativa bíblica puede hilvanarse siguiendo la trama de la tragedia que llevó al hombre a perder su estatus de hijo de Dios en esa relación estrecha con el Padre Eterno, y la manera en que el Padre Eterno creó la vía, la única vía a través de la cual el hombre puede restaurar ese estatus de hijo de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto. Eso significa que tenía una dimensión física que le permitía relacionarse con todo lo físico, y no solamente relacionarse con todo lo físico, sino que por el hecho de ser la imagen de Dios, el hijo de Dios, entonces era el gobernador de todas las cosas. También lo creó con una dimensión espiritual, y así como la dimensión física le permitía relacionarse con todas las cosas materiales y físicas, la dimensión espiritual le permitía relacionarse directamente, sin ningún tipo de traba, con Dios en una relación de padre a hijo. Pero el hombre entró en una crisis de rebeldía tal que llegó a desobedecer a Dios. De eso estaremos hablando en el próximo capítulo. El hecho es que murió espiritualmente y perdió así su capacidad de conectarse con Dios y su estatus de hijo de Dios. Pablo, que era el maestro de Lucas, explica en Romanos 5 cómo fue que sucedió esto, y lo establece de una manera muy magistral, al estilo de Pablo, estableciendo una relación, una comparación entre Jesús y Adán. Y ahí en el capítulo 5 comienza con esta declaración: como el pecado entró en el mundo por Adán, y por el pecado la muerte, entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Después de aquella muerte, el hombre siguió disfrutando definitivamente la imagen de Dios, que le permitió continuar siendo responsable de toda la creación sobre la cual Dios le había puesto. E incluso por el hecho de ser imagen de Dios, nosotros preservamos nuestra dignidad. Y eso es lo que nos hace seres dignos, que somos hijos de Dios. Y aún nosotros vemos la imagen de Dios en la capacidad que el hombre tiene de cumplir ese mandato primígeno que Dios le dio. Le dijo: crece, multiplícate, desarróllate. Y el hombre continúa desarrollándose, continúa multiplicándose, continúa creciéndose. Cuando vemos todo lo que el hombre ha logrado, las cosas que el hombre ha hecho, a dónde ha llegado y a dónde se proyecta, no nos cabe ningún tipo de duda de que la afirmación que hace Lucas, pero en el libro de los Hechos, que lo estudiaremos mucho más adelante, es cierta. Nosotros somos linaje de Dios. Pero también esa imagen de Dios quedó indeleble en la conciencia humana. Y aún hoy esa conciencia humana, esa presencia de Dios en la conciencia humana, continúa acusándonos o defendiéndonos en cada una de nuestras acciones. Continúa diciendo: esto está bien o esto está mal.
cada vez que el hombre se sensibiliza con esa voz de Dios, con esa imagen de Dios en su corazón, entonces llega a tener una conducta altruista, casi que angelical. Pero cada vez que el hombre se revela, y eso lo hace con mucha frecuencia, normalmente el estado del hombre es un estado de rebelión, entonces llega a convertirse en un demonio que recién parece haber salido del infierno. El hombre ha intentado entonces vez tras vez silenciar también esta voz de Dios, y por otra parte ha tratado de resucitarla. En ocasiones a través de la religión, en otras ocasiones a través de la filosofía o del arte, incluso a través de la ciencia, pero ha sido en vano, porque la muerte espiritual es una pérdida tal que el hombre nunca va a poder reparar. Pudiera ser que el hombre lograra reparar la muerte física. Estoy llegando a un extremo. Vamos a suponer que el hombre pudiese reparar el tema de la muerte física, y yo personalmente creo que pudiera llegar a lograrlo. Lo que pasa es que Dios se lo ha impedido, le ha impedido el acceso a ese árbol de la vida. Pero lo que jamás podrá el hombre es reparar la muerte espiritual. Eso es algo que solamente Dios puede hacer, y de eso trata el Evangelio. Si fuésemos a clasificar la humanidad por la manera en que reaccionan a esta verdad de que el hombre perdió su estatus de hijo de Dios, o sea que murió espiritualmente y no puede conectarse con Dios, veríamos que hay tres tipos de personas en el mundo. Primero, los que se resignan a la pérdida y se adaptan a vivir físicamente, animalmente, que es también una manera no peyorativa, pero bien gráfica, en que la Biblia describe a las personas que se resignan, que están en este tipo de categoría de personas que dicen, bien, estoy muerto espiritualmente y estoy desconectado del Padre Celestial, pero bueno, vivo físicamente. Y hay varios tipos de conducta, hay todo un espectro, una gama de conductas. Primero están los que ignoran y dicen, yo no sé si hay vida espiritual y no creo que exista algún tipo de vida espiritual. Y los otros que llegan a un punto extremo, el otro extremo del cinismo, donde dice, bien, Dios no es mi padre, perdí la paternidad divina, y que soy totalmente autónomo. Y también están aquellas personas que tienen una indiferencia pasiva, que se resignan y dicen, bueno, así es la vida, ¿qué se va a hacer? Ya no somos hijos de Dios. En segundo lugar están las personas que se aferran a la idea de que ellos mismos sí pueden recuperar lo que perdieron. Igual aquí hay una variedad de actitudes. Están los religiosos legalistas que dicen, podemos vivir de manera perfecta y ganarnos la paternidad divina por medio de nuestra propia justicia. Pablo fustiga mucho a este tipo de personas en Romanos capítulos 1 al 3. Están también los naturalistas, los que dicen podemos llegar a Dios conociéndolo a través de toda su creación, y bueno, piensan que a través de la investigación de la creación yo puedo llegar a conocer a Dios y tener una relación personal con Él. Y están también los místicos gnósticos, los que dicen, bueno, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, así que el propósito está en hacer llevar a un alto grado de abstracción mi espíritu, de manera que así me puedo relacionar con Dios. Y en tercer lugar están las personas que, como nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, y si estás tú en este caso, hemos visto el Evangelio como la solución divina para poder restaurar nuestra relación con Dios. Los dos primeros, los que se han resignado y los que no se han resignado y que piensan que pueden hacerlo por sus propios medios, tienen posiciones y conductas bastante diferentes. Sin embargo, tienen un elemento en común, y es la rebeldía. Esa rebeldía que heredamos de nuestro padre Adán, que se encantó de manera muy engañosa con la idea de que podía tener una vida espiritual autónoma e incluso llegar a ser igual a Dios. Esa rebeldía se ha ido radicalizando cada vez más y más con el pasar del tiempo, y ha llegado incluso a cauterizar el corazón de muchísimas personas. La rebeldía lleva diariamente a millones de personas a un estado eterno sin Dios, lo que nosotros conocemos como el infierno, donde ni siquiera el Evangelio sirve, es factible. Ahí ni siquiera el Evangelio funciona, porque es un estado de separación eterna. Pero también esa rebeldía está conduciendo a toda la humanidad a un estado de caos cada vez mayor, de anarquía, de oscuridad, de esclavitud y de autoaniquilación. Cuando Lucas escribe el Evangelio, explica que para solucionar esta muerte espiritual y restaurar nuestra relación con Dios como nuestro Padre, es necesario neutralizar la rebeldía que hay en el corazón del individuo. Y este es el segundo punto del que nos queremos enfocar hoy.
El Evangelio es la única vía para reconciliarnos con Dios. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 3, versículos 1 al 22. El Evangelio es un mensaje de reconciliación. Explica cómo el hombre puede salir del estado de rebeldía que lo ha metido en una condición de orfandad y de muerte espiritual. Y la solución es tan sencilla como profunda. Solamente requiere 2 pasos: arrepentirse y tener fe. Lucas le explica a Teófilo en el capítulo 1 y también en el capítulo 3, en toda esta introducción, que el mensaje fundamental de Juan el Bautista consistía en esto: era llamar a las personas a arrepentirse de sus pecados y a poner su fe en el Mesías que había de venir. El arrepentimiento es un gran paso, de hecho es un paso milagroso, sobre todo en esta humanidad que ya tiene una metástasis de orgullo. Pero esa apenas es el primer paso. No es suficiente solamente con arrepentirse. Un ser humano que se arrepiente, pero que no cuenta con el recurso para convertirse, y el recurso para convertirse, como veremos, es la fe, que es lo que lo lleva a cambiar, lo que lo lleva a ser diferente. Entonces está destinado a caer más temprano que tarde en un estado de rebeldía crónico. Ese estado de rebeldía crónico puede ser más cínico o más legalista, pero con seguridad es más alejado de Dios. Es por eso que el arrepentimiento debe ir acompañado de fe, para que se produzca la verdadera conversión en el individuo y que sea suficiente para rescatarlo de su rebeldía. Pero ¿en quién poner la fe? ¿Quién realmente es capaz de extirpar de mi alma esa rebeldía que ya está metida en nuestro ADN desde que Adán pecó en el jardín del Edén? Bueno, vemos en Lucas 3 que algunas personas estaban sospechando que quizás Juan el Bautista podía ser esa persona y venían a él preguntándole constantemente: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pero Juan el Bautista fue claro y radical. Dice: no soy yo esa persona, porque yo lo único que puedo hacer es llamarlos a la conciencia, saltar las alarmas del alma y llevarlos a reflexionar que no pueden seguir así. Pero solamente Jesús es quien puede directamente actuar en el corazón, en el alma del individuo, y quemar con el fuego del Espíritu Santo todo vestigio de rebeldía. Y entonces así es como la persona puede llegar a experimentar una restauración de su relación con Dios. Explicaba Juan que consideraba que Jesús era tan grande que ni siquiera él era digno de ser ni apenas su esclavo. Pero el argumento definitivo para entender que Jesús es el objeto de nuestra fe aparece en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, justo antes de que comience la genealogía con la cual iniciamos nuestra reflexión. Y en estos versículos Dios el Padre, en el momento del bautismo, hace una declaración fenomenal con respecto a Jesucristo. Después que asciende de las aguas del bautismo, dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Hacen bien en escuchar su dirección, hacen bien en seguir sus pasos. Solamente el Hijo de Dios puede llevarnos al Padre, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce nadie sino el Padre, y solamente llega a conocer al Padre aquellas personas a las que el Hijo se los revela. Estos son muchísimos textos que hay en la Biblia para avalar este aspecto. Pablo explica que Adán se encantó con la idea de ser igual a Dios y quiso ser igual a Dios, y cayó en una rebeldía que le transmitió a todos los hombres. Pero el segundo Adán, el Hijo de Dios, Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y él mismo se hizo hombre para llevar a todos los hombres a un proceso de restauración a la condición de hijos de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros somos adoptados como hijos de Dios a un nivel tan profundo que no solamente podemos llamar a Dios Padre, sino que incluso podemos llamarlo Papá. Y hay una gran cantidad de textos. Recuerdo versículo de Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y el mismo Juan en una de sus cartas dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que podemos llegar a ser llamados hijos de Dios. Conclusión: si piensas que por ser descendiente de Adán eres hijo de Dios, estás equivocado, porque por nuestra rebeldía perdimos ese privilegio. Pero la buena noticia, o sea, el evangelio, que es lo que significa la frase evangelio, buena noticia: si te arrepientes de tus pecados y aceptas por fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que puede restaurar tu relación con Dios como hijo
a Padre y le invitas a que entre en tu vida para que elimine la rebeldía de tu corazón, entonces vas a recibir el espíritu de adopción por el cual puedes decirle a Dios, papá. Si ese es tu deseo, te invito a que cierres tus ojos y le digas a Dios esta oración. Dios eterno, reconozco mi rebeldía, me arrepiento de mis pecados, pongo mi fe en tu Hijo Jesucristo y te pido que me adoptes como tu Hijo. Amén. Te esperamos el próximo domingo para seguir hablando del Evangelio.